Sí, muchas gracias. Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una gran decisión en beneficio del país. Declara inconstitucional la omisión, la falta grave que tuvo el Senado de la República al no nombrar a los comisionados y comisionadas del instituto que protege la transparencia y los datos personales en este país, que es el INAI. Como saben, tiene ya muchísimo tiempo que ese órgano no está conformado como debería de ser. La Constitución obliga al Senado a hacer los nombramientos y la mayoría de Morena y sus aliados han impedido que ese órgano pueda funcionar. La Corte finalmente, después de mucho tiempo, debo decir, puso orden y dice: Senado, te notifico que es inconstitucional lo que estás haciendo. Segundo, te ordeno que votes y designes, no solo que votes y designes a los comisionados y comisionadas faltantes del INAI para garantizar el derecho a la transparencia y protección de datos personales a los mexicanos. Y tercero, entre otras cosas, ratifica lo que ya había dicho anteriormente, que en tanto se nombre el órgano máximo de protección de transparencia y datos personales, puede funcionar con los integrantes que tiene. Desgraciadamente, hemos visto desde el día de ayer que se dio la resolución y hoy mismo hace unos momentos que la mayoría de Morena de manera irresponsable continúa con su necedad y con su intento de dejar a los mexicanos sin acceso a la transparencia y la protección de datos personales. Y dicen en una interpretación fantasiosa que no obliga al Senado a nombrar, sino solo a juntarse a votar. Yo hoy les vengo a informar que eso es falso. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son llamados a misa. No es si quieres o no quieres cumplirla. Dice la Constitución que tienes que cumplirla y establece un procedimiento para el caso de que no lo hagas. Por si no lo saben, se los informo. Si se vence el plazo, cualquiera de las partes puede pedirle a la presidencia de la Corte que haga cumplir ese plazo. Y si en 48 horas después de que no cumplan ese plazo y que les notifiquen que lo tienen que cumplir, siguen en desacato, ¿saben qué procede? La separación del cargo del responsable y que lo pongan a disposición de un juez. Eso dice el artículo 105 constitucional, que aquí lo tengo, que te remite al 107, fracción 16, para que aprendan a leer y aprendan de leyes. Así es que no, señores de Morena, no es si quieren nombrar, es tienen que nombrar, y si no, procede la separación del cargo. Yo hoy le hago un llamado a la Corte a que no le tiemble la mano. Ya basta de complacencias. Tenemos más de un año vencido el INAI sin tener nombramientos. El Senado abiertamente, esa mayoría, no quiere nombrar. Se está burlando de los mexicanos, se está burlando de la Corte. Si se vence este plazo, deben de pasar dos cosas. Uno, que la Corte supla al Senado y nombre. Y dos, que se destituya a aquellas personas que le están negando el derecho constitucional a los mexicanos. Lo que está pasando aquí al no nombrar Morena es que está dejando a los mexicanos y a las mexicanas sin derecho a acceso a información y datos personales. No es si quieren, es un deber constitucional. Y hoy, si el Senado se burla de la Corte, mañana ninguna resolución va a tener el peso que tiene que tener de un tribunal constitucional. Eso es lo que está en juego. Ya no es un tema de una sola resolución, es si se le hace caso o no al máximo tribunal de justicia del país, y sería delicadísimo que este país quede sin tener orden por capricho de un presidente y por obediencia de senadores y senadoras del partido en el poder. Basta de este abuso, garanticemos el derecho a la transparencia ya
con los mejores perfiles que tenemos disponibles para que los mexicanos puedan acceder a este derecho. Senador, si usted nos los permite, tenemos preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. Le pregunta Lorena Sánchez, de Justicia TV. Buenos días, senador. Yo quisiera preguntarle en materia del dictamen para la elección de magistrada y magistrado para la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ante lo que acabamos de escuchar previo a su intervención, ¿pudiera parecer que se pretendiera alargar la discusión de este dictamen para no nombrar o congelar? Estamos ya en periodo electoral y quisiera preguntarle sobre eso. A ver, yo respondo a lo que abiertamente escuché. Morena abiertamente vino aquí a decir hoy que la postura es que quieren rechazar a las 3 integrantes de la sala especializada y argumentan que porque vienen de una ponencia y demás. Es un pretexto. Las 3 integrantes propuestas por la Corte para la sala especializada son profesionales del derecho electoral. Son perfiles que vienen de carrera al interior del área electoral. ¿Dónde quieren que trabajen los especialistas en materia de justicia electoral si no es en el Tribunal Electoral? O sea, ¿queremos agarrar una especialista laboral para convertirla en magistrada de la sala especializada del Tribunal Electoral? La lógica y lo deseable es que vengan precisamente de la experiencia interna. Varios de estos perfiles no solo tienen la experiencia en Tribunal Electoral, sino que han sido integrantes ya de la sala especializada. ¿Qué mejor que eso? Desde sus orígenes, algunos de ellas. Quienes estuvimos en la comparecencia, vimos el manejo y dominio del tema de las 3 aspirantes. La verdad es que es una pena que hoy Morena asuma la postura de si no viene la que yo quiero, entonces la rechazo, porque eso es lo que está detrás. Lo que quieren es que la Corte, doblarle la mano a la Corte para que la Corte mande propuestas a modo. Yo hoy le hago un llamado nuevamente a la Corte a que no se deje chantajear. No puede ser posible que te obliguen a enviar propuestas que forzosamente simpaticen con un partido. Hoy yo lo que veo, y aquí tengo los perfiles, es personas que han estado no en una, sino en varias ponencias. Es normal en el Tribunal Electoral que cuando un magistrado deje de tener un cargo, la gente profesional pueda estar en otra ponencia de otro o en otro lugar. Es ridículo, pues van a encontrar, obviamente que en la historia, un trabajo con alguien del Tribunal Electoral, pues ni modo que trabajen con nadie, ni modo que trabajen con el aire. Es un pretexto de Moreno. Tan es un pretexto que tienen, hoy van a rechazar la sala especializada, pidiendo que les manden a alguien a modo. Amenazan con rechazar también la sala superior, que porque no les gustó que no viniera a quien ellos querían en sus ternas. Luego tienen paradas las salas regionales. Luego hay más de 100 nombramientos de magistraturas electorales. ¿De veras alguien les puede creer el cuento que es que ninguno tiene las condiciones de independiente? Es un pretexto. La verdad es que quieren destruir al Tribunal Electoral. Quieren dejar al Tribunal Electoral sin poder operar. Afortunadamente, la ley en esos casos establece una salida y no les va a salir el chiste, porque en esos casos hay suplencias por Ministerio de Ley. Ni la sala superior, para que sepan, nomás para que sepan. Si no nombran, alguien va a hacer la función. No se va a quedar el tribunal sin funcionar. No lo piensen ni en su mejor sueño. La ley establece cómo. Va a haber calificación de la elección. Nada más que en lugar de nosotros asumir la responsabilidad y nombrar los mejores perfiles, la ley va a decir quién lo suple. En unos casos, magistraturas de mayor antigüedad, en otros casos, personal de las propias áreas o tribunales. Es un sinsentido. La verdad es que es una instrucción que les dieron y que por eso están queriendo rechazar. Rolando Ramos, del Economista. Senador, buenas tardes. En el caso del fallo de la Corte,
Usted dice que la Constitución, así es, establece en el 105 y 107 que procede. Pero ¿en qué parte de la Constitución dice que si el Senado no cumple, la Corte puede nombrar? Específicamente el artículo 107, el último párrafo, dice que para efectos de las fracciones 1 y 2, que son la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, se establecerá para el incumplimiento lo que dice el 107. Fracción 16. Te vas al 107 en el 16 y en los primeros dos párrafos te vas a encontrar con que dice que si el incumplimiento es justificado, se le da un plazo. No, pero se le da un plazo. Y vencido el plazo, se separa el cargo. ¿Y a quién tendrían que separar? A todos los senadores que no cumplan con el plazo. Dice ahí el titular del órgano. De acuerdo, en este caso el titular es cada senador, o se pudiera interpretar que la propia Jucopo si no lo pasa. Lo que yo les quiero decir es, no es cierto que no digan la orden de que se nombre. Aquí tengo el acuerdo en mis manos. No dice sométase a votación. Eso es una mentira. Artículo 3. Que se lleve a votación y designe. No dice y en su caso. No. Desígnalos. Si esto se incumple, si les compran la idea de que fue justificado, les van a dar un plazo nuevo. Si no, a las 48 horas, destitución. La interpretación de la Corte puede ser que es a la mesa directiva, la interpretación de la Corte puede ser que es a la Jucopo, o la interpretación de la Corte es a todos los que no cumplan. Nosotros vamos a dejar constancia, paso a paso, como lo hemos hecho desde hace meses, de que estamos listos para nombrar cualquiera de las personas finalistas. Que eso es lo que dijimos, no lo que tramposamente aquí vienen a decir. ¿Y en qué parte dice que si no, la Corte nombra? No, es que no tiene, la Constitución es la que dice eso, no te entiendo. Esto aplica a cualquier incumplimiento, no nomás al Senado. Imagínate que la Constitución diga, y cuando el Senado presente una controversia constitucional, entonces, no. Lo que la Constitución dice, si tú no le haces caso a una sentencia de la controversia constitucional o de la acción de inconstitucionalidad, procede esto. Te doy 48 horas, no, te destituyo. Entonces, déjense de cosas. Claro que establece. De hecho, la ley de amparo también, sí, para el amparo. Los destituye a todos. A todos los suponiendo que a todos. Incumplan. ¿En qué parte de la Constitución dice? Porque el hecho sigue estando que no hay nombramientos. No, ¿Quién tiene que nombrar? Usted dice, y entonces que la Corte supla y designe. Esa es una interpretación mía que la Corte ya ha tenido en el pasado. Acuérdense el antecedente donde le ordenó al presidente lo del COFECE. Es que, a ver, todo parte de, hay un derecho constitucional del ciudadano, no es de los senadores y senadoras de Morena. El derecho constitucional es protección de datos y acceso a transparencia. Y le obliga, no es un derecho del senador nombrar, es una obligación. Tú nombras. Si incumples, ¿qué hace el Poder Judicial? Sustituye. Eso pasa en cualquier cuestión, no la vas a dejar sin pasar. Te ordeno, no, te meto al bote si no cumples. No lo garantizo el derecho. Yo mi llamado a la Corte, ahora sí como respaldo lo que la Corte ha hecho, déjenme hacerle dos críticas constructivas. La primera, no se puede tardar tanto tiempo en estos asuntos. Es ridículo. Ahora, senador. El tiempo, espérame, voy. Y la segunda es precisamente que cuando esto llega al incumplimiento que ya está cantado, ya dijo aquí Morena, no, a mí no me van a obligar, no te vamos a obligar. ¿Te crees que estás arriba de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Nadie está arriba de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de cumplimiento legal. ¿Qué tiene que pasar? Y este es un llamado yo a la Corte, que sea claro y que en esos 48 horas nos diga, tienes 48 horas para nombrar. Si no, voy a nombrar yo, y si no, te voy a destituir. ¿No? Punto. Y ya. Ahora, senador, en los hechos, los que más o menos conocemos cómo funciona el Congreso, sabemos que los llamados de la Corte terminan siendo llamados a misa. Y un ejemplo es la legislación sobre la marihuana. Tiene 3 o 4 años y el Senado sigue sin cumplir
y el Congreso de la Unión sigue sin cumplir y no pasa Sí, absolutamente nada. pero es una confusión porque la Corte nunca ordenó la legalización de la marihuana. Ese es un discurso político. La Corte dijo que no se puede penalizar y que se tiene que garantizar todo el trayecto. Pero de hecho dice textualmente que eso no implica que se abra al comercio. Ordenó legislar el sí, uso lúdico de la marihuana. de acuerdo. Y no se ha hecho, ese es el hecho, punto. Primero, no es cierto lo que estás afirmando. Ahí están las resoluciones. Adelante, léela, con mucho gusto para que veas lo que dice y lo que no dice. No dice que se tiene que abrir a la venta. Dice que tienes que garantizar. Que tiene que legislar, punto. No vamos Sí, a meternos bueno, en Honduras. ok. Que tiene que De legislar. acuerdo. No se ha hecho Que en 4 años. El Congreso le ha contestado que se está valorando y demás, y la Corte lo ha aceptado. Son las salidas de la propia ley. De acuerdo contigo. Aquí le está violando un derecho a todos los mexicanos, allá no. Porque hoy no está penado ya el consumo. Hoy no está penado. Y la Corte con su resolución ya dijo, no le puedes prohibir a alguien que haga esto. El derecho está a salvo. Aquí el derecho no está a salvo. ¿Cómo está a salvo el derecho a acceso a la transparencia si yo tengo que ir al INAI? No está a salvo el derecho. Entonces, digo, yo entiendo que se quieran buscar, pero el Senado ya se pasó de vivo, la mayoría. No puede quedar, para mí esto es un reto directo a la Corte. Por eso mi llamado a la Corte a que sea más clara, que no le tiemble la mano, exactamente, tomando lo que estás diciendo. Y que en el próximo desacato le diga al Senado con letras claras, te doy 48 horas, como dice la Constitución, no lo estoy inventando yo. Y si no cumples, va a pasar esto. 1, voy a nombrar yo. ¿De dónde? Del dictamen. Ya hicimos. Hay finalistas con una calificación. Ya los debió haber nombrado, hombre. No, o bien ordenar al Senado. No logras el consenso, insacula tú, y si no insaculas tú, voy a insacular yo, como en el INE. ¿Sí? Pero el derecho lo dejo a salvo. Eso es lo que creo yo. Nadie, ni el presidente de la República, ni nosotros senadores, me incluyo, ni un diputado, ni un alcalde, ni un gobernador puede desacatar una orden de la Corte. Que en el pasado le han dado largas, error de la Corte. Pero eso es lo que dice la Constitución. Gracias, senador. Claudia Flores Barreto, de N+. Hola, senadora. Preguntar 2 cosas nada más. 1, ellos dicen específicamente, el senador Ramírez dice, no nos pueden obligar a votar. Sí, sí puede. Voy a leer textualmente lo que dice el resolutivo de la Corte, artículo 3, resolutivo. Se ordena, no se le pide, no se le solicita, no se le sugiere. Se ordena al Senado de la República para que dentro del presente periodo ordinario de sesiones lleve a cabo la votación a que refiere el artículo 6, es lo del INAI, y designe. No lleve a cabo la votación, no, es lleve a cabo la votación y designe. Ese es el resolutivo. Y en tanto protege al INAI para que siga funcionando. Yo le diría a los senadores y senadoras de Morena, lo que quieres lograr, que es que no funcione el INAI, ya no lo vas a lograr. Porque el 4 dice, y mientras tanto puede funcionar el INAI. Ya no lograron desarticular el INAI, perdieron. Querían dejarlo sin funcionar, no van a poder. No más que ahora estás en desacato, porque la Constitución te obliga a nombrar. Ellos interpretan lo que le estuvieron diciendo a la jueza. La jueza fue muy tolerante. Le dijo una y otra vez, para mí, como abogado, me ofende que se pueda desacatar una resolución de un juez. Si eso va a ser la nueva norma en México, entonces ¿para qué queremos al Poder Judicial? Porque si un Poder Judicial decide, pero alguien puede hacerle caso, no hay sistema de derecho. Entonces yo sí le hago un llamado a la Corte para que no le tiemble la mano y haga valer la Constitución. La Constitución dice que si no te hacen caso, los destituyes. Les daría salidas, hasta ideas les doy. Ponle en el engrose o en la sesión que votes el desacato, porque se hace una sesión, Cuando desacatan, alguien tiene que pedirle a la presidencia que apruebe la sanción. En esa, mi sugerencia es que le den la salida al Senado de te doy esto, si no insacula tú, si no voy a insacular yo,
y si quien no quiere insacular, ahí tienes al responsable, te voy a destituir. Senador, y Morena acaba de decir que una opción para ellos es convocar nuevamente y declarar desierta la convocatoria anterior y por lo tanto invalidar el dictamen del que usted habla. Primero, me parece a mí que ya hay un procedimiento hecho y unos finalistas y hay amparo sobre ese proceso específico. Esto fue la controversia constitucional, pero no perdamos de vista que hay resolución de amparo que le ordena a este Senado que nombre de los finalistas. Así dice, de los finalistas. Entonces no se pueden cambiar a otro. Me parece que van a estar en desacato de esa otra resolución. Para destrabar el asunto, ¿usted, por ejemplo, no estaría de acuerdo en aceptar una nueva convocatoria? Yo creo que violarías la sentencia de amparo, no una sino varias. Es que este es un proceso, el otro dice nombra de los finalistas. Me parece a mí que ahí hay perfiles sanos. De hecho, hombre, si ya traían ellos algunas propuestas de ahí. Entonces, no a una nueva convocatoria. No en estos términos, sería desacatar la resolución de la controversia y de los juicios de amparos. Yo en lo personal, si no hubiera esas sentencias, tuviera la mejor disposición de como sea, que se logre un buen consenso, pero con personas independientes y autónomas. Pero hoy la obligación es nombrar de ese procedimiento. Pero son 3 vacantes. ¿Sí? ¿Este procedimiento es de las 3 vacantes? Esta controversia es de 2, los amparos sí abarcan ya los 3. Y yo les diría, ¿de veras no hay nadie ahí? Nadie es independiente. Lo que pasa es que quieren poner a gente afines a ellos. Están los mejores calificados. Se hizo un comité, que no se les olvide, externo. Estaba el TEC, estaba la UDG, estaba la UNAM, estaba Observatorios Ciudadanos, y eso hubo una evaluación. Son perfiles sanos, deberían de nombrar. Entonces la verdad es que no quieren. Yo nomás no quiero que mañana anden llorando con que ay, qué bárbara la Corte que me sancionó. Dicen, yo escuché ahorita que no tiene facultad la Corte, yo les vengo a leer los artículos de la facultad para que no haya lloradera y que no haya confusión. 105 constitucional, último párrafo. 107, fracción 16. Si no cumplen, desacato, te destituyo y te mando con un juez. Nomás para que no ande habiendo confusiones. Y ahora sí que, como dijo el fundador de mi partido, que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Gracias, senador. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, buena tarde. Pues preguntarle entonces qué pasa con el artículo 86, donde supuestamente está el tema de la división de poderes y donde dice que un poder no puede imponer decisiones a otro poder. Según ustedes, que le saben más a las leyes, tienen muchos asesores, pues que nos explique. Y ¿Sí? Quiero hacerle otras 2 consultas, senador, por favor. Primero, no hay invasión de poderes aquí. Precisamente el poder del Poder Judicial es interpretar la ley e impartir justicia. O sea, la división de poderes implica Poder Ejecutivo ejecuta políticas públicas. ¿Cuáles? Las que él determina. Poder Legislativo establece leyes. ¿Cuáles? Las que él determina. No decimos que estamos invadiendo la esfera del Poder Ejecutivo cuando aprobamos una ley y el Ejecutivo la tiene que cumplir, ¿verdad? Pues no, es un absurdo. Es una ley, la tiene que cumplir. El Poder Judicial precisamente se encarga de dirimir controversias cuando hay duda de qué es lo que procede. Y para eso marcadamente hay 2 acciones, más, pero 2. La controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Esta resolución es una resolución de una controversia constitucional, donde había duda de quién tenía razón, o el INAI o el Senado. La mayoría del Senado que no quiere nombrar. El Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo, tiene la razón el INAI. Tu Senado estás en una omisión, es inconstitucional, cumple con tu deber constitucional. No hay invasión. Punto 2, el tema de la CURP. Platicábamos hace rato con el coordinador de lo que es los senadores de Morena, y nos decía que se va a sumar como un documento de identificación más. ¿No se teme por parte de la fracción del PAN que sustituya en algún momento ya próximo al INE? Miren, el tema de la ley de población, yo entiendo que una ley de población se tenga que renovar, pero la verdad las cosas es que este asunto trae 2 temas nada más, lo demás es idéntico. Por un lado, quieren una cédula de identidad, le cambian el nombre,
la mandan a la CURP, pero es la cédula de identidad que ha generado tanta polémica, años tras años, porque los gobiernos quieren hacerse de la base de datos del INE, así de sencillo, quieren su propia base de datos con todos los datos personales y los datos biométricos. A lo largo de la historia de este país se ha evolucionado a que la credencial para votar del INE se convirtió en la cédula de identidad. Hoy eso tiene todos los datos, tiene 24 medidas de seguridad, tiene 2 QRs, cuesta 11.5 pesos, 11.50 cada credencial, la lámina, pero según la última licitación de hace unos años, 280 pesos por credencial en la división de los costos fijos, módulos, personal, software, computadoras, logística. Si eso lo llevas a hacerlo otra vez, son 30,000 millones de pesos. Es un absurdo, es una estupidez, por decirlo blandito. Cuando ya existe, si tienes una credencial y un padrón que tiene el 98% de los adultos ya empadronados, ¿por qué quieres hacer otra? Yo le pregunto a los mexicanos, ¿tienen un problema de cédula de identidad? Porque yo, al igual que ustedes, tengo esta credencial, y esta es mi cédula de identidad. ¿Para qué quieren gastarse 30,000 millones de pesos? Ya hay, 98% de los mexicanos tienen esta credencial de los adultos. ¿Para qué quieres otra? No, lo que quieren es la base de datos. Es que necesito para hacer mis funciones de gobierno. No es cierto. El INE no tiene uno, tiene más de 50 convenios con instituciones públicas donde da el servicio para que lo usen, pero no les entrega los datos, que es lo que quieren. Fiscalía, una escena de crimen, quiero una huella, validarla, pueden tener acceso a la base del INE, pero no se las entregan, validan para ver quién es, con ese fin específico. Los bancos, pones tu huella, si te tomaron la huella, perfecto, si no, están cruzando con la base del INE. Los partidos, yo hice una reafiliación como dirigente y como secretario, y poníamos la huella, no nos entregaron la base, era la huella con internet en un segundo, hombre, ya sabías quién era, no la necesitas tener, la quieren tener. Y no solo dice que no la van a poder compartir, sino que dice que la puede compartir. Eso es lo peligroso de la ley de población. Dice expresamente que se la van a poder dar los datos personales, biométricos, iris, cara, todo, a quien quieran, así dice. No, hombre, pues mañana la van a tener todo el mundo en nuestra base de datos. No hace sentido. ¿Hace sentido que el gobierno tenga una cédula de identidad? Sí, pero en México ya tenemos una, que es la credencial para votar con fotografía. En todo caso, si le faltan datos, sentemos en una mesa al INE, al INAI, a CEGOP, a el Congreso, y pongámonos de acuerdo para fortalecer el INE. Pero no hace sentido hacer otra. Con todo respeto, no hace sentido. Y sacan el rollo que es que los niños, niñas y adolescentes no tienen identificación, ni la van a tener, porque esta reforma a la ley de población no cambia nada de los niños, niñas y adolescentes. Jala el mismo registro que ya existía, que está vigente hoy, que dice que los datos se sacan del registro civil, de las actas de nacimiento. Entonces, no es cierto. Lo que quieren es la base de datos de adultos. Noticia para México, ya tenemos una, la tiene el INE. A mí me da más seguridad que la tenga el INE a que la tenga el gobierno. Y quién sabe dónde acabe, Dios me libre que acabe con extorsionadores y con gente que hace fraudes. Gracias. Juan Pablo Narcia, de N+. ¿Qué tal? Buenas tardes, senador. Entonces, nada más, todavía tocando este tema, ¿usted no va a estar de acuerdo aunque hagan ajustes a esta Ley General de Población? Porque No. Lo que nos comentaba ahorita el coordinador Eduardo Ramírez es que se va a hacer ajustes en el sentido de que va a ser una identificación oficial, no va a ser de carácter electoral, que era lo que hemos estado discutiendo en los últimos Es que ese ajuste ya está. El Registro Nacional de Población ya existe hoy en día. No tienen que cambiar la ley. La CURP ya existe hoy en día. No tienen que cambiar la ley. El registro de niñas, niñas y adolescentes ya existe hoy en día. No tienen que cambiar la ley. Lo único que están haciendo es cambiarle el nombre a la cédula de identidad y mandarlo a la CURP. Dice que te pueden pedir cualquier dato, no nomás la huella,
Cualquier dato que sirva para validar tu identidad. Eso es datos biométricos. No tiene ninguna referencia a protección de datos y además dice que se puede compartir a quien quieran. ¡Puf! Gran idea. Hombre, pues claro que estoy en contra. Oye, el gobierno debe de tener un documento oficial, sí, pero así haya sido por el paso del tiempo, porque la historia de la credencial para votar fue que se puso un transitorio que dijo que de manera temporal iba a fungir como identificación oficial. Hoy es nuestra identificación oficial en la práctica. ¿Para qué necesitamos otra? El único motivo es porque el gobierno quiere la base de datos, de tus datos personales, biométricos y demás. No estoy de acuerdo. Si no existiera la credencial para votar como en otros lugares, sí necesitaríamos un documento de identificación, ya lo tenemos. ¿No les parece más razonable mejor ya darle a carta cabal validez oficial a la credencial para votar y que no tengan que gastarse 30,000 millones de pesos ni pasar por otro proceso? Pues sí, pues. Yo le pregunto al mexicano que me está escuchando, ¿qué prefieres? ¿Hacer un trámite o 2 trámites? Porque no, ni crean que vamos a desaparecer la credencial para votar con fotografía. Si para allá van, que se bajen de ese sueño, porque eso no va a pasar nunca. Entonces van a tener que hacer los 2 los mexicanos. ¿Te parece sensato, tú que me estás escuchando? ¿Te parece sensato que si ya tienes una, tengas que tener 2? Pues no, pues no. Es lo mismo que quiso hacer el gobierno anterior, hace 2, y que cuando eran oposición pegaron el grito en el cielo. Y hoy quieren la base de datos, pues, la neta, seguramente con fines electorales, es más. Y en el caso de dictamen, ¿existiría algún cambio en el que usted estaría de acuerdo? ¿Cuál sería el cambio con el que usted sí daría su aprobación? Darle validez a la credencial para votar ya formalmente, no transitoriamente. Y en todo caso, hacer una mesa, yo que convocara, ¿qué propongo? Que aquí se haga una mesa, que venga la secretaria de Gobernación y que diga exactamente por qué le urge, cuál es la función de Estado que no puede cubrir con los convenios de colaboración con el INE. A lo mejor nos convence que venga el INE y que explique toda la protección de datos que tiene. Que venga el INAI y que explique el riesgo de que anden por todos lados los datos biométricos y que estemos nosotros. Eso es lo que yo propongo. Y entonces, para mí la solución más sensata es, en todo caso, fortalecer la credencial para votar y si el Estado no está teniendo acceso a algo que verdaderamente se justifique, permitirlo. Gracias, senador. Pero no abrir otro padrón, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué se diferencia el registro de ciudadanos mayores de edad del padrón electoral de mayores de edad? Yo les preguntaría, ¿qué dato no está acá que necesites acá? Ninguno es la respuesta. Y si falta uno, lo sumamos con mucho gusto. Gracias, senador. Pues no tendríamos más preguntas registradas. Gracias. A usted, senador, gracias y buenas tardes.